Gracias. Ok. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a deducir de nuevo el efecto Doppler. Bueno, acá. Efecto Doppler es con una P o dos P. Voy a ponerle con una P. Creo que es con una. Me confundo. Quiero decir el efecto Doppler relativista. Y bueno, en una clase yo lo hice. Se puede hacer de muchas formas, pero ahora lo quiero hacer usando conservación de momento. Entonces, ¿qué es el efecto Doppler? Uno quiere comparar cuál es la frecuencia de emisión y la frecuencia que uno percibe. Pues siempre esa es la diferencia que uno quiere ver. El efecto Doppler normal es como pasa un auto, algo a cierta velocidad, te manda una señal con una frecuencia y te llega con otra. La frecuencia que tú percibes, la que tú observas, es distinta a la frecuencia con la que se emite. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Uno acá se va a aprovechar porque en relatividad especial uno tiene que, para los fotones, tienen un cuadrimomentum y tenemos que P0, que es la energía, es igual a h por nu, ¿sí? Donde esta es la constante de Planck. Planck, o mejor no lo escribo siempre. Bueno, esa es la constante de Planck y nu es la frecuencia. Eh, bueno, eso es lo que uno tiene y uno se aprovecha de este hecho y uno usa como la maquinaria de relatividad especial para relacionar cosas. Entonces, ¿cómo yo lo quiero hacer hoy día? Voy a considerar lo siguiente. Voy a considerar alguna masa, algún objeto de masa m, que viaja acá y en algún momento dado emite un fotón. Entonces, digamos aquí emite un fotón, ahí va el fotón, y bueno, él saldrá disparado para otro lado y saldrá para otro lado. ¿Cómo es la gracia? La consideración que uno tiene que hacer acá sí es que cuando pasan este tipo de cosas, en general como tú emites un fotón y el fotón tiene energía, la energía no sale de ningún lado, así que sale a algún lado, así que en general la masa, tu masa va a ser distinta a la masa original. Eso tiene que ver incluso con el problema que hice la otra semana en que mostraba que un electrón no podía absorber fotones o emitirlos si está solo, porque como un electrón tiene masa fija, había una contradicción en si uno emitía un fotón, no, en verdad tenía energía cero. Así que en general, claro, si tú emites algo, tu masa va a bajar. Y en este caso eso es lo que escribí acá. Entonces, esta es la situación. Tenemos una masa aquí que tiene cierta velocidad. Vamos a decir que tiene velocidad v hacia la derecha. Ese es como el parámetro que va a aparecer después en el efecto Doppler. Y nada, pues, emite un fotón y después él sale disparado hacia otro lado con su propia masa. Bien. Entonces, lo primero que quiero hacer, sí, es que quiero determinar, como uno acá necesita dos cosas. Necesitamos primero cuál es la frecuencia emitida y la queremos comparar con cuál es la frecuencia que uno observa. Sí, así que lo primero que quiero ver vamos a ver cuánto es la frecuencia emitida. Es decir, queremos ver la energía del fotón que percibe la masa cuando la envía. Entonces, en el fondo, estamos nosotros, la masa m, y nos vamos a parar en el sistema de referencia en el que está quieto, porque en el dibujo de acá esto está moviéndose. Pero si nos paramos cuando él está quieto, vamos a tener el sistema en el que cuando emite el fotón, ¿cierto? La energía del fotón va a estar dado justamente por la frecuencia emitida. Entonces acá la energía de este fotón, en este sistema de referencia que le voy a poner eh, CM. ¿Por qué yo le pongo sistema CM? Porque en este sistema, como te fijas, la masa está quieta, un sistema en que en el momentum lineal total es cero. Entonces, a este sistema se le suele llamar el sistema de centro de momentum, que es el sistema donde el momentum total es cero. No el momentum cuadrimomentum, sino el momentum lineal. Bien. Eh, bueno, en estas condiciones, la situación inicial es que somos nosotros, ¿cierto? Condición inicial, momentum inicial. Simplemente está la masa quieta. Entonces, lo voy a poner acá igual,
que estoy, voy a usar la convención en la que usamos la velocidad de la luz igual a 1, como para no meter constantes de más. Y acá aparece la masa y claro, estoy quieto, así que abajo no hay nada más. Las componentes que son espaciales del cuadrimomentum son cero, que son las componentes del momentum lineal. ¿Sí? Y al final, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener nosotros que vamos a estar moviéndonos a alguna velocidad, ¿cierto? En vez de usar la masa, ahí voy a poner la energía. Va a tener cierta energía acá. Voy a poner Cm de la masa m'. No, muchas letras. Pero esta es la energía con la que quedamos después de lanzar el fotón. Acá nuestro, sea algún momentum, le podemos poner menos p, prima, no sé. Y tenemos que sumarle el momentum del fotón. Y el momentum del fotón acá tiene h, y ya está la frecuencia emitida. Y acá aparece otro momentum, que es su propio, que es el momentum del fotón, que va a ser siempre igual a la energía. ¿Por qué? Porque recuerda que la condición para un fotón, aquí, si esto es un fotón, uno tiene en general que Pmu, que es el p cuadrado, es cero. Eso pasa. Por eso cuando uno tiene que ser de esta manera para que dé cero eso al cuadrado. Y entonces, estas cosas son iguales, voy a ponerle igual hacia arriba, por la conservación del momentum, eso es lo que nos dice. Momentum inicial igual al momentum final. Y podemos quizás, a ver, podemos elevar esto al cuadrado si lo movemos un poco. A ver, voy a ponerlo mejor todo en una sola página. Entonces, vamos a tener esto. M0 igual a que a energía dentro de masa. Acá el momentum que le pusimos aquí, ¿cómo le puse? Menos P'. Le puse un menos para que salga en la dirección contraria al fotón, como que eso tenga sentido. Emitido, H, no, emitido. Bien, todo bien hasta acá. Entonces, de acá al tiro, ya sabemos que H no emitido igual a P', y que entonces tenemos M igual a G al centro de masa más P', y o también G al centro de masa igual a M menos P'. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer ahora? Ya, mira, esta ecuación de acá la voy a ordenar un poco y voy a escribirlo así. Menos masa prima igual a H nu M, H nu M. Ya solamente pasa una cosa al otro lado. Si yo ahora elevo esto al cuadrado, que elevar al cuadrado no es como, de nuevo con la métrica y todo eso, hay que respetar eso. El lado derecho da cero, porque es el cuadrimomentum del fotón. Y el lado izquierdo acá, lo que va a dar va a ser menos m cuadrado menos... yo tengo problemas con esta página, voy a hacerlo a la siguiente. Lado izquierdo al cuadrado, como lo voy a escribir, no, es como el momentum de la masa, ¿cierto? Menos el momentum de la masa prima. Entonces, cuando yo elevo esto al cuadrado, lo que me queda es el primero al cuadrado, que es menos la masa, ¿cierto? Al cuadrado, menos la masa prima al cuadrado, porque es el segundo al cuadrado, y los cuadrimomentum al cuadrado me dan las masas. Y más el producto, menos dos veces m ahí, mu, ¿sí?
que si lo que de acá podemos ver al tiro que solo sobrevive la sobreviven las energías, porque como el otro tiene momentum lineal cero, veo que sobrevive el producto de arriba. Y en verdad que aún más, 2 energía, centro de masa, perdón, energía, centro de masa, ponemos. Aquí, ¿por qué queda un más? Queda un más porque como estoy multiplicando, ahí esto parece un mu. Como estoy multiplicando la componente cero, si la escribo acá, si escribo ese producto, eso es, entonces tengo un P mu M, tengo un P mu, si tengo eso ahí es igual a menos P0 más P1, etcétera. Sí, siempre la primera parte va a ser con el menos y eso tiene que ver con que estamos trabajando en relatividad especial y así se calculan como estos productos. Así que eso de ahí queda de esa manera. Y esto es igual a cero. Así que ¿por qué es igual a cero? Porque recuerda que el lado derecho de eso era esto de acá, y eso al cuadrado da cero. Así que podemos despejar que m' al cuadrado es igual a eh, m, a ver, m' al cuadrado es menos m cuadrado más 2 centro de masa por m. Ya. Y a ver ahora, ¿qué es lo que quiero relacionarlo con otra fórmula? Bueno, tenemos esto de acá también. La energía del centro de masa es la masa menos el momentum. Así que ahí tengo m' cuadrado igual a menos m cuadrado más 2. Aquí era la masa menos este momentum por m. Así que acá queda, si simplificas algunas cosas, te va a quedar m cuadrado menos 2m p'. Y recordemos ahora que teníamos esta relación también. Así que esto es m cuadrado menos 2mh nu emitido. Y esta ecuación nos va a servir harto, así que la vamos a dejar aquí en un cuadradito. Sí, porque de esta forma nos relaciona como cuál es la frecuencia de emisión con las masas, que son cosas conocidas. Así que acá yo puedo saber a partir de las masas cuál va a ser la frecuencia del fotón. Pero esta es la frecuencia que uno emite. Ahora nosotros queremos ver el efecto Doppler, o sea que queremos ver cuál es la frecuencia que observa cuando este está en movimiento. Entonces ahora hay que volver a la situación inicial, que es en el otro sistema de referencia. Entonces tenemos la masa acá, se mueve hacia la derecha, suelta acá el fotón hacia alguna dirección y este se va en otra y queda con masa m'. Eso es como lo que está pasando. Bien. Ahora de nuevo vamos a escribir los cuadrimomentum. Entonces, el primer cuadrimomentum, el que está asociado a esta masa, le voy a poner más m y debería quizás ponerle una letra, una prima al índice para mostrar que estamos en un sistema distinto. ¿Sí? El sistema de antes es distinto a este sistema, así que no. Los cuadrimomentum son iguales, como objeto vectorial, qué sé yo, lo que cambia es el sistema de referencia que estoy usando. Así que esto es así. Y en este sistema de referencia, esto tiene no es igual, ¿cierto? Lo que pasa es que acá se ve como m y acá aparece un factor gamma, ¿cierto? Gamma, podría ponerle m para que no se confunda con otra cosa. Y acá aparece su velocidad hacia la derecha. Tenemos como m por gamma m y acá una velocidad que está en x tongo. Vamos a ponerle acá vector. ¿Sí? Y al otro lado vamos a tener también el cuadrimentum del fotón. Voy a poner acá fotón.
y tenemos también el cuadrimomentum de la masa prima. Ahí está eso. Y de nuevo tenemos la conservación, de nuevo se sigue cumpliendo que... Mira, para que no se... Siento que mis letras son muy malas, así que voy a ponerle un alfa acá. El alfa es como es un índice nomás, si no, ningún problema. M prima más B fotón. Tenemos esto. Y podemos, de nuevo vamos a hacer este truco que he hecho varias veces, que voy a pasar restando. ¿Cuál es que quiero pasar restando? Quiero restar el momentum del fotón a la izquierda. ¿Por qué quiero por qué quiero llevar esta a la izquierda? ¿Por qué quiero dejar esto? Lo voy a escribir. Porque acá arriba son muchas ecuaciones, ¿sí? No, como que no he escrito todas las componentes, pero acá tienes eso, y al lado derecho vas a tener, acá aparece la energía del fotón, que esta sí nos interesa. La energía la estoy escribiendo como H, y acá en este caso sí es el observado. Y acá tiene su momentum del fotón, y este tipo tiene acá su propia energía, la una energía prima, y tiene su propio momentum también. Entonces, como que acá como que a mí no me interesan todos estos datos. Este tipo de acá no me interesa, este tipo de acá tampoco me interesa, este tampoco. Entonces, si yo hago esto de acá, yo puedo elevar esto al cuadrado, y al elevar al cuadrado, primero, el lado derecho voy a perder mucha información, porque al elevar al cuadrado, el lado derecho lo que me queda es básicamente la masa, porque así uno define el cuadrimomentum, para que al elevar al cuadrado me quede la masa. Bueno, con un signo menos, pero me queda la masa. Y al lado derecho, de nuevo, es el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. Entonces tenemos primero menos la masa al cuadrado. El segundo al cuadrado es 0 porque es el fotón, así que no queda eso. Y lo único que me queda va a ser menos 2. Entonces P alfa prima M P alfa, perdón. Voy a poner fotón acá arriba. Alfa prima. Sí, me va a quedar eso de ahí. Puse demasiado espacio de un lado a otro. Y eso de ahí, si yo lo expando, va a ser de nuevo, va a ser menos la componente 0 de este de aquí, y esa componente 0 vemos acá que es m por un gamma. Voy a ponerle gamma nomás porque es el único gamma que está involucrado, así que no hay confusión. Y recordemos aquí gamma m, que es el gamma que voy a usar después, es 1 sobre raíz de 1 menos b cuadrado. No aparece el c porque estoy usando que es igual a 1. Entonces acá queda eso, m gamma por la energía del fotón, que es h no observado, más ahora sí vamos a escribir, permiso, m gamma, y aparece la velocidad, ¿cierto? En x, tongo, así que me queda el momentum del fotón, quería borrar aquí. Me queda el momentum del fotón, le voy a poner momentum f por x tongo, ¿sí? Igual a menos m' cuadrado. Ya, pero momentum del fotón por x tongo va a ser simplemente la magnitud del momentum del fotón por coseno de teta, ¿sí? Eso es como por las definiciones trigonométricas que uno hace. Bien. Entonces, y uno tiene que recordar además que el momentum del fotón, ahora como aparte, vamos a recordar porque quiero relacionar este momentum con la energía. Y de nuevo, momentum del fotón, alfa, bueno, acá aparece momentum fotón, ahí con vector, ahí flechita, y acá aparece su energía,
Si elevamos al cuadrado, esto queda 0, ¿cierto? P alfa va a ser igual a 0. Y al lado que nos va a quedar, menos h nu observado al cuadrado más p botón al cuadrado. Y eso implica que h nu obs es igual a la magnitud del momentum del fotón. Póngale ahí la magnitud porque podría ser negativo, yo creo que la energía sea positiva, ¿sí? Como que puede ir hacia un lado. Ahora, si elegimos que la dirección en la que va el fotón es positiva, esto acá podemos simplemente escribirlo como momentum del fotón. Y usando eso, nos va a quedar que esta relación que ya había escrito acá arriba es entonces h no, por coseno de teta. Entonces, veamos qué ecuación teníamos abajo. Y ya estamos llegando a algo súper útil porque por un lado vamos a tener la frecuencia observada y además vamos a tener, no, la frecuencia observada los dos, perdón. Ya, pero veamos. Entonces, si escribimos eso, entonces vamos a tener menos m cuadrado, perdón, voy a copiarlo de acá directo, más 2 m gamma h no observado. Después, ¿qué es lo que viene? Viene menos m gamma b, y después queda el momentum, pero el momentum es h nu ops, y acá aparecía el coseno de teta, igual a menos m prima cuadrado, ¿sí? Déjame revisar, sí, es exactamente lo que queda. Ya, entonces uno de acá, podemos factorizar un poco este lado de aquí, nos queda más... sí, creo que me faltó un 2 en una parte. Claro, es que el 2 está multiplicando todo. Entonces, este también tiene un 2 aquí. Ese 2 me falta. Sí, porque está multiplicando todo el paréntesis. Ahí. No está escribiendo. Bien. Entonces acá puedo factorizar esto. Menos m gamma h nu ops. Y acá, ¿qué es lo que me queda? Me queda 1 menos b coseno de teta igual a menos m prima cuadrado. Ya, entonces súper bien. Y lo que vamos a usar ahora es la relación que habíamos encontrado al inicio, que es esta de acá abajo, esta de acá. Porque esta de acá nos quita de encima la masa prima, que no queremos que aparezca, y nos relaciona y nos queda esto de acá. Entonces esto ahí lo podemos echar al lado derecho de la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que el lado derecho de aquí va a terminar siendo 2m, acá di vuelta al signo de las cosas de antes por el menos de ahí, 2m h no observado eh, y, eso menos m cuadrado, ¿cierto? Y eso es súper bueno porque se nos simplifica, de hecho, con el m del otro lado, y de acá nos queda solo la ecuación h. Ay, y perdón, aquí me equivoqué. Hay un observado. Este es el emitido, le puse observado. Este, voy a borrar. Este aquí es el emitido. Ahí sí. Entonces nos queda a un lado derecho, nos va a quedar observado igual a 2m h nu emitido dividido en que dividió en 2m gamma 1 menos b coseno de teta. Y finalmente, mejor lo hacer la nueva página, vamos a tener que la frecuencia que observamos
es igual a la frecuencia emitida multiplicada por un factor que, bueno, acá simplificamos eso de allá, entonces simplificamos ese con ese de aquí. Y si escribo el gamma explícitamente, me queda 1 menos b cuadrado, llega 1 menos b coseno de teta. Y esto es el efecto Doppler, ¿sí? Y lo hicimos a partir de conservación del momento, lo que es bien. Ahora, si yo quiero restablecer las unidades y poner que c no es 1, esto queda, bueno, tenemos que quedar, esto de acá tiene que quedar de manera adimensional, así que acá es 1 menos b sobre c al cuadrado, el gamma usual. Y acá abajo también tiene que ser adimensional, así que ponemos esto de esta manera. Y ahí está. Bien, y esta es la versión con el restableciendo el C. Bien, este fue uno de los problemas. Bien sencillo, usamos como la maquinaria del cuadrimomentum para sacar el efecto Doppler. Eso. Así que ahora voy a hacer otro problema de cuadrimomentum. Y esto es una reacción. Se puede considerar un pión. Uno tiene hartas partículas elementales y un montón de cosas. Y uno sabe que tienen ciertas, ¿cómo se dice? Uno ve reacciones, pues un reactor nuclear hay ciertas reacciones en un acelerador de partículas, aparecen otras cosas. Entonces, en este caso, uno lo que tiene es que existe una reacción de un pión, y uno tiene, el pión es una partícula, no tiene alguna, es como un electrón me parece, como extraño. Y uno tiene una reacción de este tipo. Entonces, esto de acá lo que se llama este es el pión. Tiene masa conocida, porque una especie conocida tiene un nombre y todo, así que tiene cierta masa que le vamos a poner MP. Tenemos el muón. De nuevo, también es un objeto conocido. Este es un muón electrónico, me parece. Y tiene su propia masa. Vamos a ponerle masa MMU. Y acá tenemos un neutrino. De hecho, es un antineutrino, pero es lo mismo. Tenemos un neutrino acá. Y vamos a considerar, aunque ahora se sabe que no es así, vamos a considerar que la masa del neutrino es cero. ¿Sí? ¿Verdad? El hecho de que la masa del neutrino sea cero fue un hecho que se descubrió hace súper poco, ¿no? Y tiene que ver con teorías cuánticas de campo, no, no tanto con la parte de relatividad especial. Como que todo indicaba que podía tener eh, masa cero y funcionaba bien. Eso es lo que se pensaba antes. Y de hecho por eso también hace algunos años algún laboratorio dijo que habían encontrado que el neutrino viajaba más rápido que la luz, pero después se mostró que era un error de sus mediciones. Bueno, y bueno, fue un premio Nobel descubrir que el neutrino tiene masa y todo eso. Pero acá vamos a considerar que no tiene masa, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos, en esta situación vamos a tener el pión, tenemos a pi menos, que tiene en un sistema de referencia en el que lo estamos mirando en un laboratorio, tiene velocidad, tiene una velocidad hacia la derecha. Poner v listón, ¿sí? Y sabemos, lo que nosotros medimos es que el neutrino, o sea, si el neutrino sale disparado con velocidad en el eje Y. En el eje Y. ¿Sí? Eh, entonces la pregunta es, ¿en qué ángulo sale el muón? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos nuestro pión, va con velocidad v, ahí se destruye, aparece un neutrino que nosotros medimos que va hacia la dirección Y, y entonces este otro tipo saldrá en alguna otra dirección y queremos saber un poco cuál es ese ángulo de ahí, cuál es el ángulo en el que sale el muón.
Bien, para esto, de nuevo, cuadrimomentum es lo que tenemos que hacer. Tenemos que encontrar el cuadrimomentum antes y el cuadrimomentum después. Y eso lo igualamos y todo está bien. Entonces, en el momento inicial que tenemos un solo peón, así que vamos a escribir el momento inicial acá, el momento del peón, le vamos a poner ahí. Voy a usar de nuevo la letra alfa acá para denotar los índices, para que el mu no se confunda con el mu del muon y un montón de cosas. Bueno, aquí esto es simplemente la energía primero, ¿cierto? Y la energía de acá, uno también recuerda que se puede escribir de esta forma. Eso, la masa por el factor gamma. Y acá abajo está la dirección X, gamma pi por b, y acá vamos a poner 0. Ya, voy a trabajar solamente con dos direcciones espaciales y es que pasa que todos estos problemas, y eso lo mostré la otra vez, siempre cuando tiene un decaimiento, las dos partículas después vienen en un plano, las velocidades, ¿no? No es como que nos salen, o sea, siempre eso tiene sentido porque son dos direcciones. Y yo elijo el plano en el que están nomás. Y tengo un plano que forma la versión inicial y las otras dos. ¿Sí? Así que puedo olvidarme de la dirección Z y me quedo con la dirección X y la dirección Y nomás. Así que tengo eso para el peón. Voy a tener que el neutrino, por ejemplo, por el otro lado, ¿cierto? Es una partícula sin masa. Así que acá vamos a escribir su energía. Y sabemos que sale la dirección I. Tenemos eso. Y además, por lo que expliqué antes, uno sabe que la energía de acá va a ser igual a... Bueno, y bajo estas condiciones, uno tiene que... Se cancelan las cosas. Y mayor a 0. Vamos a elegir que sale la dirección positiva. Y por otro lado vamos a tener nuestro no muy buen amigo, el muón, que es el que queremos saber su dirección. Y para escribir esto, para no escribir cosas de más, aquí yo simplemente voy a expresarlo en términos de su energía, y vamos a expresar su momentum, y al tiro lo voy a descomponer en las dos direcciones. Entonces, ahí escribí el momentum descompuesto como su magnitud por las direcciones. ¿Sí? Y ahí el coseno de teta, el seno de teta son cosas que no conocemos. Bien. Entonces, si usamos conservación del momentum, lo primero que obtenemos son tres ecuaciones, ¿cierto? Igualo las dos, sumo, igualo. Nos quedan tres ecuaciones, una para la energía, que es que este de acá es igual a S más S, ¿cierto? Porque yo lo escribí pi, pión, entonces al muón más el momentum del neutrino. ¿Sí? Entonces acá tres ecuaciones. La primera nos dice, la primera la componente 0 en el fondo, alfa igual 0. Nos queda más el pión por este gamma al pión. Gamma al pión, ¿por qué escribo ese gamma con un sub p? ¿Verdad? Es el único gamma que hay, pero gamma del pión va a ser igual a 1 sobre raíz de 1 menos b cuadrado. Quizás solo debería escribir gamma, escribir solo gamma. Creo que me arrepentí, es que mientras hacía el problema le había puesto el gamma también acá, porque acá también podría haber escrito masa del muón por gamma y todo eso, pero me di cuenta que así salía bien en sí. Y entonces voy a escribirlo así, más el por gamma, entonces esta es la ecuación de alfa igual 0, las componentes de la energía. Por otro lado tenemos acá la energía del muón, voy a poner emu, no el menos ahí, y tenemos acá también la energía del neutrino. La segunda ecuación nos habla de cuando alfa es igual a, voy a ponerle x, o sea, le voy a ver la componente x de estas cosas. Acá me va a quedar de nuevo masa el pión por gamma y me va a quedar la velocidad. Y acá a este lado lo único que tiene velocidad en x es el muón. Así que acá queda esta expresión p que puse, de hecho si vemos acá, es el p por coseno de teta. Y la última ecuación a este lado tiene 0, esta es la ecuación para elección i. Y acá aparece p seno de teta más el momentum del muón, perdón, del neutrino. ¿Sí?
bueno, de acá yo puedo despejar un poco cuánto vale, yo quiero el ángulo, así que de esta ecuación, si yo las mezclo de una forma, yo divido las ecuaciones de hecho. Si yo paso el momentum hacia allá, este P hacia allá, lo que me va a quedar es menos P nu y divido M pi gamma B. Ahí se ve lo que divido. Divido esto en esto de acá y esto me va a quedar la tangente de teta. ¿Sí? O de otra manera es que menos P nu igual a M pi gamma B. Bueno, tangente como TG, tangente de teta. Ya. Y esto de acá la podemos ingresar, de hecho, en la ecuación de la energía, y la ecuación de la energía nos va a quedar distinta. La ecuación de la energía es m pi gamma energía del muón más la energía del neutrino, pero esto de acá, sabemos que la energía del neutrino es igual a su momentum, así que momentum del neutrino, y como ya tenemos una expresión para el momentum del neutrino, allá, esto va a ser la energía del muón menos m pi gamma b tangente de teta. ¿Sí? O de otra manera, esto implica que la energía del muón es igual a m pi gamma 1 más velocidad tangente de teta. Perfecto. Ya. Y bueno, entonces voy a dejar esta ecuación por acá, por mientras. Esta es una ecuación importante. Y ahora voy a usar uno de los trucos que he usado muchas veces, que es como cuando me quiero deshacer de algo que no quiero, elevo cosas al cuadrado si las ordeno de alguna forma como peculiar. No sé. No sé. En particular la ecuación, ¿dónde está el lápiz? Aquí está. La ecuación de no la voy a escribir, siempre la escribo. P alfa, aquí mon menos, más P alfa. ¿Qué es lo que iba acá? Al neutrino. Si yo esto de acá lo reordeno de esta manera, bien, y lo elevo al cuadrado, entonces vamos a elevar todo esto al cuadrado, como siempre. Entonces el lado derecho va a quedar cero porque el neutrino no tiene masa, entonces uno sabe que P alfa, neutrino, P alfa, neutrino es igual a cero. Uno sabe eso. Menos, menos. Entonces, acá que me queda el primero al cuadrado, el primero al cuadrado es menos la masa de pi al cuadrado. El segundo al cuadrado es menos la masa del muón al cuadrado. Menos 2 p alfa al pi, ¿cierto? P mu menos alfa. Me queda ese producto. Ahora, este producto de acá lo podemos desarrollar, eso de ahí, igual que siempre. Entonces me queda menos la energía del pión. Y la energía del pión era menos m pi gamma por la energía del muón, que le pusimos energía al muón, más el producto de la componente X, ¿sí? Y ese producto de componentes, no siento, porque siento que lo hice antes, ¿ya? No, no lo he hecho. Pero el producto de la componente X va a ser, o sea, la componente X del pión es m pi gamma por b, y la del muón era, yo le puse un p acá y le puse coseno de teta, ¿sí? Así que si yo junto esta ecuación, lo que me queda es menos m pi cuadrado menos m mu cuadrado, acá más 2 m pi gamma g mu menos 2 m pi gamma b p coseno de t igual a 0. Ya. Y ahora voy a usar un hecho, es que este tipo de acá ya sabemos cuánto vale. Tenemos una ecuación para él. Tenemos esta ecuación de acá. Tenemos esa ecuación.
Así que si ingresas ahí, eso de ahí es entonces m pi gamma por b. Y en una nueva página puedo escribir que esto me queda entonces pi menos m mu al cuadrado más 2m pi gamma mu menos 2, y me va a quedar m pi al cuadrado, gamma cuadrado, b cuadrado, igual a 0. Y esto acá me permite despejar mu. M pi gamma mu es igual a m pi cuadrado, que lo puedo factorizar si quiero. No, no lo voy a dejar sin factorizar. Más m mu menos al cuadrado más 2 m pi cuadrado gamma cuadrado b cuadrado. Uf, eso es lo que tuvimos. O podemos dividir también eso allá. Pero también sabemos cuánto vale esta energía. La obtuvimos acá. Justo está acá marcado. Y entonces si reemplazamos eso, este lado nos va a quedar m pi cuadrado, gamma cuadrado, y acá me queda 1 más b tangente de teta. Sí, eso es por la ecuación que está ahí. Igual a todo esto. Y acá estamos en condiciones para obtener el ángulo que queríamos, porque aquí está y todo el resto de cosas son conocidas. Tenemos gamma, que depende de la velocidad, conocido. Tenemos mpi, es un dato, es la masa del pión, la masa del muón, y gamma cuadrado, b cuadrado. Ya, entonces la idea de acá sería despejar todo esto, entonces podríamos escribir acá 1 más b tangente de teta, va a ser pi cuadrado más 1 más 2 b cuadrado, dividido en 2m pi cuadrado gamma cuadrado. Y de acá podemos escribir que b por tangente de teta, que es lo que va a hacer, tenemos que restarle 1 a eso. ¿Listo? B tangente de teta es igual a esto de acá, menos 1, que es lo mismo que m pi cuadrado más m mu cuadrado más 2 pi cuadrado b cuadrado. ¿Estoy bien? Sí. Menos 2 m pi cuadrado gamma cuadrado. Ups. 2 m pi cuadrado gamma cuadrado. ¿Estoy lo correcto? Creo que sí. Ya. Y si factorizamos ahí arriba, me queda más 2 m pi cuadrado gamma cuadrado, y acá me queda b cuadrado menos 1. Y acá me queda pi cuadrado gamma cuadrado. Y ahora hay que recordar que gamma cuadrado es 1 menos b al cuadrado, ¿sí? Porque gamma es la raíz de eso. ¿Dónde está gamma? Ahí está gamma. Aquí abajo. ¿Está gamma? Entonces, si lo leo al cuadrado, claramente me queda eso de allá. Y por lo tanto, cuando lo multiplico por b cuadrado menos 1, esto de acá me da un menos 1. Así que si sigo acá, me queda pi cuadrado más m mu cuadrado, o de otra forma dicho, gamma cuadrado por b cuadrado menos 1 igual a menos 1. Y acá me queda entonces menos 2 m pi cuadrado guión 2 m cuadrado gamma cuadrado. Y acá estamos súper listos. Nos queda que la tangente de teta es igual a que bueno, este de acá se va a morir con eso de allá, ¿cierto? Entonces eh, me queda esto, m mu al cuadrado menos m pi cuadrado dividido
en 2 pi cuadrado por la velocidad y 1 sobre gamma al cuadrado. ¿Sí? La velocidad apareció acá porque estaba a este lado de aquí. Y como solamente para escribirlo de forma más compacta o más, no sé cómo decirlo, vamos a escribir acá esto como m mu cuadrado sobre m pi cuadrado menos 1. Acá va a aparecer un 1 menos b cuadrado dividido en 2 velocidad. Y ahora podemos restablecer unidades y esto tiene que quedar adimensional, así que restableciéndose, lo que me queda es tangente de teta igual a masa mol cuadrado, dividido, masa de pi cuadrado menos 1, 1 menos b sobre c cuadrado cuadrado, 2 sobre b sobre c. Ahora mejor lo voy a escribir de otra manera, mejor multiplico por c, ¿sí? O solamente para que quede bien bonito. No no hay ningún motivo en verdad para hacer esto. Esto va a quedar c cuadrado menos b cuadrado 2b por c. Y acá la masa de mu, creo, era la masa del pión, menos 1. Y, sí, y esto es. Y tenemos entonces que el ángulo de salida del pión viene dada por esta fórmula de acá. ¿Sí? Y ahí están todos los datos. Está este B era perdón, está la velocidad del pión. Este es el ángulo en que sale este es el ángulo que buscamos. Ángulo en que sale el muón. Esa es la velocidad del pión. Y ahí están todos los datos, ¿no? Están las dos masas, todo y listo. Y así obtuvimos que un resultado súper sencillo. Bien. Bueno, me salió súper corto. Yo pensaba que me iba a salir más rato. Em, no sé qué, no, en verdad costó buscar problemas, que siento que ya se han hecho otras cosas y están avanzando en la materia. Igual si me dijiste que te costaba un poco el tema del tensor, igual puedo esforzarme un poco en hacer algunas cosas. Solo te puedo preguntar si cómo estás con cosas de electromagnetismo, por ejemplo, calcular campos magnéticos, campos eléctricos, bien. Por ejemplo, un cable cargado. ¿Podrías calcular su campo con la ley de Gauss? ¿O calcular el campo magnético de una corriente de una línea? Mm, Perdón, la pregunta sí, Eh, no entiendo mucho. por ejemplo, si tienes un cable acá que Sí. tiene densidad de carga lambda, pongámosle, campo Ah, eléctrico, ¿lo podrías calcular? O... sí, pero soy de Francia y he hecho eso en mi país, pero no en el curso de física moderna. No, No no, lo- no, es para motivar es para que haga sentido una cosa. Voy a hacer un pequeño ejercicio. Ok. Ujú. Entonces el campo eléctrico, esto es fácil, ¿cierto? Usamos la ley de Gauss acá. Entonces, vamos, tenemos que, en este caso, bueno, si ponemos que esa altura es h, acá va a quedar 2pi, pongamos que esa distancia es r. 2pi r h, el campo depende de r, este es el cálculo usual, la simetría, bla, 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 bla. Eh, eh, pero la carga que se encierra va a ser lambda por h, y acá uno saca el campo eléctrico, es lambda sobre 2pi epsilon 0, perdón, epsilon 0, voy a ponerle vector aquí, voy a poner retongo sobre r, ya, ese es el campo eléctrico, sí, súper sencillo.
Ahora, yo lo quería motivar con algo, porque ¿qué es lo que pasa con alguien que se mueve? Porque con el campo magnético, igual acá no hay campo magnético. Pero ¿qué es lo que pasa si yo me muevo? Si yo veo que el cable se mueve con velocidad v, voy a poner velocidad lambda prima, ¿sí? Entonces, ya me acordé como lo que quería hacer, ya sí. Entonces, piensa que ahora nos vamos nosotros a mover hacia abajo con velocidad v, de modo que el cable que se mueve hacia arriba con velocidad v, ¿sí? Voy a ponerle acá que la densidad quizás cambia, no voy a asumir que es igual, voy a poner lambda prima, y la corriente que se genera va a ser lambda prima por v, ¿sí? Ahora es fácil acá ver que el campo eléctrico va a ser lo mismo, 2pi epsilon 0, perdón, R. Y el campo magnético se obtiene usando ley de Ampère, ¿cierto? Uno hace este circuito y uno relaciona B punto dl igual a un 0 por la corriente que se encierra. Y en este caso acá solo queda 2pi R por el campo magnético. Y esto eh, igual a un 0 por lambda prima B. Y vamos a tener que el campo magnético, ahora sabemos que el campo magnético apunta como en esa dirección. Es mu 0, lambda prima B, 2pi R, y acá vamos a poner pitón. Ya tenemos esos dos resultados. Acá no he usado nada de relatividad, pero quiero usar un hecho de física, ¿sí? Entonces, en un sistema de referencia, imagínate que tienes una carga Q, ¿sí? Y esa carga, tenemos una carga Q, acá voy a escribir, ahí está el cable, le puse un color. Entonces uno podría preguntarse cuál es la fuerza que, que experimenta esta carga. Bueno, la fuerza, y si le voy a poner acá que está a una distancia d, la fuerza que va a experimentar la carga simplemente es carga por campo eléctrico, y sabemos que en ese punto va a ser, ¿cómo se llama? Q y, claro, lambda sobre 2pi de epsilon 0, y esto la fuerza va a apuntar hacia afuera, ¿no? Voy a poner que esta dirección es X tongo. Poner X tongo. ¿Dónde está, cierto? 2pi epsilon. Sí, va a ser eso de ahí. Ahora, ¿qué pasa en la situación en que tenemos lambda prima y además tenemos la corriente igual a lambda prima por v? Este sistema, si te recuerdas, es un sistema parecido al anterior, pero que vemos que todo se mueve hacia arriba. Así que la carga Q acá, en este sistema, aparenta tener velocidad v, hacia arriba. Una v en i. V en i tongo. Así que la fuerza que siente acá es Q por el campo eléctrico más Q, su velocidad, producto cruz con el campo magnético. Bueno, el primer término fácil va a ser Q, lambda prima, 2pi de 0 en X tongo. Y el otro componente nos va a quedar, tenemos que el campo magnético en esa parte, si te fijas, apunta hacia allá, apunta en lo que sería X y menos Z, de hecho, por cómo orienté las cosas. No, porque el campo eléctrico circula, entonces justo como que en ese punto, aquí va, ¿cómo se dibuja esto? Ahí está el campo magnético, se ve así, como que está entrando a la hoja. Así que si te fijas, multiplicas B con eso, te va a dar menos X.
Así que acá de hecho aparece un menos. Voy a poner menos Q. Aparece un B cuadrado a esta parte, ¿cierto? Por el B de ahí. Bueno, mu 0, lambda prima, sobre 2pi, y acá debería poner D, X tongo. Así que tenemos dos cosas distintas. Tenemos, por un lado, en un sistema la fuerza es Q, lambda 2pi de epsilon 0, X tongo. Y por otro lado, la fuerza es Q lambda prima 2pi de epsilon 0 menos Q b cuadrado lambda prima 2 ya como 0, 2pi d. Esta presión de acá la vamos a trabajar un poco. Vamos a sacar el Q, vamos a sacar el 2pi y el d. Y me queda... Ah, y el lambda prima también. Perdón. Lambda prima. Eh, lambda prima. ¿Y qué es lo que queda? Queda 1 sobre epsilon 0 menos mu 0 b cuadrado. ¿Sí? Y esto de acá es 1 menos epsilon 0 mu 0. Todo esto sobre 1 epsilon 0 b cuadrado. Y uno recuerda, si uno recuerda que la velocidad de la luz se relaciona con estas constantes, ¿sí? Esto es una relación que uno obtiene en general, así que la expresión que, de nuevamente voy a escribir acá, lambda 2pi epsilon 0 la expresión que uno obtiene acá es q lambda prima pi de epsilon 0 y acá 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. Sí, entonces acá es súper particular lo que estamos viendo. Entonces recordemos qué fue lo que hicimos. Esto de acá, fíjate que es 1 sobre gamma al cuadrado. ¿Sí? Aparece un gamma al cuadrado ahí. Eh, y pasó algo súper curioso, es que la fuerza, si nosotros ahora exigimos que esta cuestión como que tenga la misma fuerza, que estas dos cosas sean iguales, vamos a tener que, debería pasar que lambda es igual a lambda prima sobre gamma cuadrada. Esto sí se ve súper extraño. Sí que sí son iguales. Uno sabe que no son, que no, acá la igualdad es como rara. Pero entonces como que hay cosas extrañas pasando. Tenemos la fuerza en el sistema en que Q está en reposo. Y tenemos acá la fuerza en el sistema en que Q se mueve. Bien. Y aparece un gamma cuadrado acá. Entonces, como que ya vemos con esto que hay como efectos relativistas que tienen que ir pasando, ¿sí? Y, y toda la pregunta acá, uno se viene a preguntar es como, ¿qué sucede con los campos eléctricos con E y B? O sea, nosotros como que los calculamos de nuevo, pero es como raro porque en un sistema teníamos un campo eléctrico y en el otro sistema teníamos campo eléctrico distinto y un campo magnético distinto. Y no solo eso, sino que a estos tipos les apareció un factor de gamma cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿ya por qué digo esto? Cuando uno transforma un vector, un BMU, a otro sistema de coordenadas, uno acá lo hace con una transformación de Lorentz, y la transformación de Lorentz, perdón, y la transformación de Lorentz, en general se ve, es como así, ¿cierto? Aparece un gamma, acá un menos gamma por B, menos gamma por B, gamma, no sé, 0, 0, 0, puros ceros por ahí. Pero se ve esto así. Y uno ve entonces que los componentes acá del mu van a ser como distintas combinaciones del otro vector. Acá quizás debería haber puesto otra letra para que no se confundiera con velocidad. Poner como A, mu.
Entonces sabemos que los componentes de este vector AMU se van a mezclar con los... Son una mezcla de los componentes antiguos multiplicados por factores gamma y velocidad entre medio. Eso es lo que pasa. Pero acá, si te fijas, aparece un gamma cuadrado y eso nos dice que el campo eléctrico y el campo magnético uno podría pensar como quizás promoverlos a cuadrivectores, por pensar que existe algún campo eléctrico que se escribe como EMU y un campo magnético que se escribe como BMU. Pero no existe porque la regla de transformación como que involucra un gamma cuadrado. Y para que involucre un gamma cuadrado, tendrían que aparecer dos transformaciones de Lorentz, ¿sí? Porque aquí, si yo tengo dos transformaciones de Lorentz, van a aparecer términos gamma cuadrado, ¿cierto? Gamma cuadrado, b cuadrado, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí tenemos esos factores que sí queremos. Entonces, esa es como una primera motivación en la que uno dice, ya, el campo eléctrico y el campo magnético no, en general, pareciera que pertenecen a alguna especie de bicho superior, que le ponemos F1, que tiene dos índices. ¿Por qué dos índices? Porque cuando tiene dos índices, esto transforma eh, de esta manera. ¿Sí? Uno tiene dos factores gamma, que estos sí botan gamas cuadrados y cosas de ese estilo. Y más encima, ¿por qué además esto es como conveniente? Porque si te fijas, tenemos dos cosas a favor. Una es que aparece el factor gamma cuadrado, y lo segundo es que que esto nos mezcló el campo eléctrico y el campo magnético. Así que cuando hicimos la transformación, en el fondo, estos dos bichos jamás se podrían haber transformado si fueran vectores separados, ¿sí? Así que haya un solo objeto que contenga a los campos eléctrico-magnéticos como que me resuelve un poco ese asunto, ¿sí? No, esa es como la motivación que yo tengo como para dar, como ¿por qué no necesito un tensor de dos índices? Y no me sirve con un solo cuadrivector. ¿Por qué necesito un tensor con dos índices? Es porque la transformación, eso me mezcla las dos cosas. De alguna forma están el campo eléctrico y el campo magnético metidos acá. O sea, ya seguramente vieron la forma en que están metidos. Y al hacer transformaciones me van a salir varios términos con gamma, unos gamma cuadrados, y y me va a mezclar además el campo eléctrico y el campo magnético, que es como lo que yo quiero, por la condición, por lo que estamos viendo antes. Eh, Eso no sé si eso te hace sentido un poco. Sí, sí, un poco, es un poco extraño, pero sí, comprendo la idea. Sí, es un poco raro. Y en verdad uno Sí, después lo hace como un poco por al achunte, porque tú quieres completar también la ley de la fuerza, que ya no, uno escribe la ley de fuerza relativista de esta forma. Ahora, ese es el tiempo propio. Uno ahora siempre escribe las derivadas con respecto al tiempo propio, porque el tiempo propio es algo invariante. Todos estamos de acuerdo en cómo calcular el tiempo propio, entonces no hay, es como un buen parámetro. Si no, yo no pongo el tiempo t, porque este tiempo está asociado a un sistema de referencia, asociado a sistema de referencia inercial. Y hay otros sistemas de prima que es distinto de t, pero en cambio el tau yo siempre, porque este es el tiempo propio de la partícula en cuestión. Ese tiempo, todos pueden calcular ese tiempo propio y todos van a estar de acuerdo con que eso es así. Entonces, en general, la ley de fuerza es algo así. Como X, y acá depende de X y la cuadrivelocidad. Sí, o del cuadrimomentum debería poner. dp. Eh, ¿Cómo se pasa? Y de hecho, no me acuerdo la forma exacta, pero yo sé que para el caso de las ecuaciones de Maxwell, si uno las quiere hacer calzar, o sea, uno tiene que ver las ecuaciones que tiene, pues. Entonces uno tiene m por dp dt. Ese no es un tau, ese es un t.
voy a ponerte así. Cierto es Q más B cruz B. O de cierta forma uno tiene acá el Q más Q B cruz B. Entonces uno quiere, ¿cómo uno calza esto? Uno, ¿cómo ya es medio loco? Uno primero quizás podría pasar el T, de aquí uno querría pasarlo a un DT, a un tau, y uno cómo uno lo relaciona. Entonces, en verdad, eh, tau, de hecho esto se hace usando el intervalo espaciotemporal, uno lo encuentra, uno encuentra que de tau es la raíz de 1 menos b cuadrado por dt. Uno encuentra eso de ahí. A ver, sí, eso de ahí es. Entonces, quizá uno podríamos dividir esto en eso, en esa cantidad. Es como, entonces me va a quedar m de p a de tau, ser la masa por dp a dt, pero dividido en raíz de 1 menos b cuadrado, que es gamma al final, m de p a dt gamma. Y si escribo eso al lado derecho, entonces pongo dp de tau, me va a quedar q por gamma, campo eléctrico, más q gamma b por cruz magnético. Y acá ya no hay cosas divertidas porque por un lado podemos identificar cosas. Gamma por sí solo, y esto es un poco armado, lo confieso. Ahora hay que recordar que el cuadrimomentum es la masa por la cuadrivelocidad. Y en general uno puede siempre escribir esto acá como el factor gamma y acá gamma por velocidad. Así que gamma lo podemos escribir como U0 y gamma por V sería como la componente I. Así que si escribo esto en componentes, ahora lo que voy a hacer también es recordar que A cruz B, perdón, esto con vectores normales, si yo quiero ver la componente I de esto, siempre puedo escribir I, J, K, AJ, BK. Siempre puedo escribir eso así. Así que de alguna forma tengo esto, du I de tau. Perdón, ahí debería. Aquí voy a escribir dp nomás. dpi de tau. ¿Qué va a ser? Vamos a tener. eh, perdón. Vamos a tener Q, U0, campo eléctrico en I, eh, más Q, y ahí teníamos un producto cruz. Tenemos es el producto cruz de B cruz S, así que a ver si no voy a poner un componente acá arriba. I, JK, UJ, BK. Ya, entonces esto acá ya está armándose como de sentido, y el truco que uno hace es que uno quiere buscar si existe alguna máquina que nos haga esto como solo, pues si existe algo, que acá yo le agregué el otro índice porque hasta acá IE va desde 1 hasta 3. Entonces la pregunta siempre es si existe algo que sea como de esta forma. Eh, a ver, no, es que sea F1, no, 1. Yo me gustaría que la fuerza fuera de este estilo, ¿sí? Sin definir, todavía no digo nada sobre F, pero es como pensar si es que yo puedo escribir la ley de acá arriba de esta manera. O sea, acá en verdad uno podría el I, acá el nu, qué sé yo.
Y, y si lo escribes como la componente I, sea, Q, F, I, no, no, eso es Q, Q0, F, I, 0, más Q, U, I, perdón, eh, Q, F, I, J, U, J. Y uno, si lo comparas con eso de ahí arriba, es como que casi nos tira a decir que FI 0 lo llamemos campo eléctrico y que a F y J lo llamemos eso de ahí, I, J, K, B, K, ¿sí? Y si elegimos eso así, como que lo anterior se cumple súper súper choro. Lo último que queda es ver la conservación de la energía y, y estaría. Pero esto es como una motivación para incluir para definir el FM1, el tensor de Maxwell. ¿Sí? Eh, entonces lo voy a repasar. Lo que hice fue partir de acá, pensar que yo quiero una ley de esta forma, escribir esto, este es el tiempo t, y yo lo quiero pasar al tiempo propio, entonces lo que hice fue esto de acá. Yo escribí que ahora básicamente tenía la fuerza con tiempo acá, después los multipliqué por gamma, me quedó esto de acá, yo identifiqué que eso de ahí podía identificarlo como el U0, esto de acá lo identifiqué como la componente I del cuadrivelocidad, donde también se cumple eso ahí, sin el C. Y después empecé a jugar un poco con esto, lo escribí de esta manera, y me pregunté si esto era posible. Y bueno, me fijé que si yo defino estas cosas de esta manera, pareciera que funcionara. En verdad, lo único que falta sería ver esto, esto sería como la energía en el fondo. Y en el lenguaje que escribí sería Q, F0, no, 1. Y esto en verdad, bueno, ahí eso es lo único que quedó como pendiente en esto de acá, pero uno pues como que uno lo arma con el F1 completo, pero esto es como esto siento que igual sirve como mucha motivación para definir el F1 como algo, no sé si después te hace sentido. Después lo único que uno hace, porque uno quiere escribir las leyes las ecuaciones de Maxwell, lo único que uno está haciendo es como escribirla. Entonces uno escribe, cierto, aquí, no sé, bueno, va a depender siempre de las constantes que uno elige, por las unidades. Si tenemos el B igual 0, no sé, el rotor de E y rotor de eh, si uno tiene esas leyes. ¿Y cómo uno encuentra las famosas ecuaciones para el F1? Bueno, uno lo hace al ojo, pues como que tratáis de escribir todas estas ecuaciones y ver de qué forma calzan. Pero no hay mucha más motivación que esa de ahí. ¿Sí? Bueno, eso no sé si eso te ayuda a entender más cosas del famoso tensor de Maxwell. Ah, sí, sí, es un poco. Poco sí, Igual. igual es como raro al inicio, pero si uno lo trabaja, probablemente le va a mandar Sí, una pero tarea que transforme, ahí sí, uno ve bien. Entonces, ok. igual es choro porque, no sé, hay cálculos, por ejemplo, una carga puntual Q, tú sabes el campo eléctrico, ¿cierto? Ahí es proporcional a 1/r² radial. Y Sí, yo voy a poner Q.
Entonces, si tú tienes la definición de FM1, que el campo eléctrico aparece ahí dentro, tú te puedes preguntar qué pasa si yo... un ojo sí, para escribir esto acá, es mejor escribir esto de manera en componentes cartesianas, ¿sí? El mu y el nu, donde uno escribe el eta, son coordenadas inerciales, por un sistema inercial, no son coordenadas de un observador que tiene coordenadas esféricas. Uno tiene que pasar esto a coordenadas cartesianas para ver bien los resultados. Así que quizás sería mejor escribirlo de esta forma. Voy a poner R a la 3. ¿Sí? Y el vector R. ¿Por qué así? Porque uno escribe después las componentes del campo eléctrico proporcionales a Q, X, Y, guión R a la 3. Y ahí sí no... Ahí están las coordenadas bien. Entonces tú te puedes preguntar cuál es el campo de una carga que se mueve a velocidad v, cuál es el campo eléctrico de esto, y la forma de hacerlo va a ser súper fácil, porque yo puedo hacer un sistema de referencia en que la carga Q que está quieta se mueve hacia la derecha. Entonces yo sé que este sistema en que la carga Q está quieta y este sistema ambas se relacionan a través de una transformación de Lorentz, ¿sí? Y yo puedo aplicar entonces, acá yo conozco FM1 bien, yo me lo sé porque es súper fácil, lo que determino a partir del campo eléctrico, después con las definiciones yo meto cada componente. Y, ¿cómo se llama? Y yo puedo después obtener cuál es el campo, el nuevo campo acá, y después yo de esto extraigo las componentes, extraigo cuánto sería el campo eléctrico nuevo y el campo magnético nuevo, y ahí tengo cómo es el campo eléctrico de una carga de movimiento, y además también tengo su campo magnético. Entonces, como que tiene muchas utilidades igual esto de escribir este término así, ¿cómo, porque tú con la electrodinámica normal, ¿cómo podrías determinar el campo de una carga en movimiento? Es como un trabajo súper difícil en el fondo, Mm, pero con relatividad sale súper fácil. Bien, y ¿verdad? No, yo creo que ya ha pasado un poco menos de una hora y media, pero no sé, quería explicarte eso porque me dijiste que está ahí complicado, aproveché de explicar un poco más, no sé si te sirvió, espero que sí. mm, sí. Y te dejé eso como motivación, entonces como que ve tus notas o la referencia y puedes ahora puedes saber cuánto es el campo eléctrico de una carga en movimiento. Lo puedes deducir si haces las transformaciones de Lorentz a, a lo que decía antes. Como escribes esto acá, de ahí puedes escribir cuánto es FM1 y después lo transformas y vas a tener los nuevos componentes. Van a ser cartesianas, sí, pero va a estar ahí. Después tú lo puedes traducir a vectores como en las coordenadas que prefieras. Mm, Y eso, no tengo mucho más que decir por hoy. Así que si tienes alguna duda, alguna consulta, no, es claro. ya, todo bien. Entonces, dejamos hasta acá nomás. Ok, Lo que estés bien, muy bien. muchas Nos gracias. vemos. Chao. Adiós. Adiós.